Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo su sintonía como cada día. Señores, en el día de hoy tenemos un programa en el cual estaremos tratando una patología no solamente frecuente, porque el hecho de que sea frecuente o no en muchas ocasiones no molesta, porque la gripe es una enfermedad muy frecuente. A usted le da gripe, usted se acuesta, bebe jugo, bebe acetaminofén, 2 antigripales y se le pasa. Sin embargo, hoy estaremos hablando de una patología que además de frecuente es una enfermedad muy molestosa y sobre todo que preocupa a las personas que lo padecen y a los familiares. Estaremos conversando específicamente de lo que son las úlceras o llagas en las piernas. Aquellas personas que porque generalmente tienen algún problema vascular o tienen algún problema como diabetes, comienzan a presentar heridas en las piernas, habitualmente en los tobillos, que muchas veces no mejoran. Estas personas que tienen estas lesiones, que muchas veces no terminan de curar, y los familiares dicen, papá se va a morir de eso, o van a tener que cortar la pierna a papá o a mamá por esa lesión que tiene. Entonces, justamente hoy en El Arte de Curar estaremos hablando de úlceras en los miembros inferiores o en las piernas. Así que si usted conoce a alguien, un vecino, un tío, un compadre, su papá, su mamá, la abuela, el abuelo, o usted mismo, que tiene algún tipo de problema circulatorio y tiene alguna úlcera en las piernas, estaremos hablando más que nada del cuidado, de por qué se producen, cómo mejorar eso, cuál es el pronóstico, a qué médicos realmente debo ir y preguntar si este tipo de situación al final de cuentas tiene cura, porque sé que usted que tiene la vida entera viendo a su tío con un vendaje en una pierna que no termina de curar, este es el momento aquí en el cual, en El Arte de Curar, valga la redundancia, estaremos tratando el tema. Para esto hemos invitado al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, quien es médico, cirujano general y especialista en pie diabético y tratamiento avanzado de heridas. Luis, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Muchas gracias por la invitación. Luis, vamos a entrar inmediatamente en materia. Y la pregunta obligada tiene que ser, las úlceras que aparecen en las piernas, las úlceras crónicas que duran 1000 años para curar o que no curan, la pregunta es, ¿por qué aparecen? ¿Cuáles son las situaciones que hacen que un proceso de este tipo sea tan frecuente en nuestro medio? Bien, primero que tenemos que saber qué es una úlcera. Una úlcera no es más, según la definición, que la pérdida de sustancia de la piel que tiende a la no cicatrización. Tenemos muchos tipos de úlceras, los cuales, la más frecuente, como tú lo mencionaste en la introducción, son las úlceras asociadas a problemas circulatorios, tanto venosos como arteriales, pero también tenemos úlceras que son asociadas a pacientes con diabetes, que son la úlcera llamada úlcera neuropática, que son un poquito menos desconocidas porque son menos frecuentes. Pero, hablando de las úlceras propiamente vasculares, son estas que se dan en pacientes que vemos que tienen esas varices. Esos pacientes que tienen un consumo de tabaco excesivo también van a presentar esas úlceras que tienden a no cicatrizar. ¿Por qué no cicatrizan? Vamos a tener varios factores. En primer lugar, el estilo de vida. Tenemos pacientes que son obesos, pacientes que, como mencioné anteriormente, un consumo excesivo de tabaco, consumo excesivo de alcohol, un mal tratamiento de esa úlcera, un mal despridamiento o la ausencia total de que el médico trate esa úlcera, va a llevar a que no cicatrice esa úlcera. ¿Por qué se producen? Esas úlceras asociadas a la circulación se producen generalmente, dependiendo la causa, si es arterial Claro, o es venosa, obviamente. claro. Las venosas son aproximadamente el 80% de todas las úlceras asociadas a circulación. Estas se producen por el cual esas varices, que no es más que una dilatación de las venas que devuelven la sangre hacia el corazón, la sangre se queda en un éxtasis, dígase, se queda posada en idioma coloquial. Entonces, esa sangre tiene un pH ácido, se extravasa, dígase, se sale de la vena, irrita la piel y por ahí se produce la úlcera. Ya si es una úlcera a nivel arterial, o sea, una úlcera asociada a arteriopatías, generalmente son úlceras por pacientes que tienen dislipidemia familiar o dislipidemia por consumo excesivo de grasas, tabaco y demás. ¿Qué diferencia tienen estas úlceras? Las úlceras asociadas a la circulación venosa son unas úlceras que son húmedas, que generalmente son amplias, generalmente abarcan la pierna completa si se descuidan, tienen un lecho que secreta mucho, dígase, los apósitos Que que se le mojan pongan. mucho, como dice la gente. Exactamente, Miren, él se puso esa gasa en la mañana y cuando venía en la tarde ya estaba justamente llena de líquido. exactamente.
mojan totalmente los apósitos, también tienen un mal olor. También la localización. Las úlceras venosas generalmente salen en la cara interna de la pierna, aunque como le dije, puede ampliarse hasta tomar la circunferencia completa de la pierna. A diferencia de las arteriales que se ven generalmente en la cara anterior de la pierna, ya sea en la tibia y en el dorso del pie. También son úlceras que son muy dolorosas las arteriales y de muy difícil manejo. Luis, cuando tú haces la diferenciación entre úlceras arteriales y venosas, muchas personas que en este momento están viendo el programa dicen, pero a mí me han hecho Doppler y cuando me hacen Doppler generalmente solamente me hacen el Doppler para ver cómo están las venas, pero no me hacen el Doppler para ver cómo están las arterias. A la hora de uno tener un paciente con una úlcera en la pierna, ¿es obligatorio hacer los dos Doppler, arterial y venoso? ¿O yo pudiera indicar uno u otro dependiendo de la evaluación a la hora de visualizar el paciente? No, generalmente los especialistas en esta área indicamos el Doppler arterial, porque nos da un aproximado. Puede tener las dos complicaciones, tanto problema con el retorno venoso como en la llegada de la sangre, que es el arterial. Y el manejo va a ser totalmente diferente, ya que vamos a utilizar medicamentos que ayuden a que la sangre llegue y medicamentos que ayuden a que la sangre retorne adecuadamente. Por eso siempre es necesario la utilización del Doppler tanto arterial como venoso. Luis, algunas personas que tienen este proceso, en muchos casos lo que se preocupan es si su sistema inmunológico estará funcionando de manera correcta. La realidad es, ¿tiene algo que ver el sistema inmunológico con que las personas presenten úlceras o eso simplemente es un mito que las personas se han creado en este espacio? En la aparición de la úlcera per se, no, pero sí en que cicatrice o no cicatrice. Si usted es una persona diabética o que tiene algún tipo de inmunocompromiso, la úlcera se va a sobreinfectar de manera frecuente y esto va a hacer que la úlcera amplíe su diámetro y también que tienda a no cicatrizar. Por eso generalmente los especialistas en cura de herida nos ayudamos de especialistas como tú, que son infectólogos, para ayudar a controlar esos procesos infecciosos. Luis, mencionaste algo que yo creo que a mucha gente le chocó y que quizá pasó por debajo de la mesa, la gente no se dio cuenta, pero fue que tú hablaste de que uno de los factores de que esa úlcera continúe creciendo y continúe generando problemas depende hasta de la forma como se hace la cura, Sí. cómo se vigila esa herida y el Totalmente. tratamiento que se le da. Totalmente. Lo decimos porque siempre hay alguien que dice, no doctor, ella tiene tanto con esa úlcera que es su hija que la cura en la casa y ya ella aprendió a curarle la herida. Sí. Y creo que es una frase extremadamente frecuente en República Dominicana. La pregunta es, ¿aconseja el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, como cirujano general, especialista en pie diabético y curado avanzado de heridas, que las curas la hagan en el hogar? ¿Un familiar cualquiera, por favor, Luis? No, nunca se recomendaría que cure un familiar, ni siquiera una enfermera que se especialice en el área de cura sin antes ser evaluada por un doctor especialista en el área. Nosotros como especialistas en cura avanzada de heridas tenemos la utilización de muchas cremas, muchos parches, muchas técnicas que utilizamos generalmente para hacer que esa úlcera comience a cerrar. Entonces, no solamente es echarle agua, echarle jabón y secarla, no es solamente eso. Tenemos que tener un ojo crítico, un ojo experto, que vea si hay algo que está fallando, si hay algún tipo de sobreinfección, si está muy seca. No todas las úlceras tienen que estar secas, al contrario. Las úlceras tienen que estar húmedas, pero en un ambiente controlado, que para eso tenemos la utilización de parches, de muchísima gama de parches que utilizamos. Entonces, la respuesta es no. Nunca cure usted a mamá, al menos que se lo autorice alguien especialista en el área. Ok, Luis, también observamos que hoy en día hay enfermeras que también curan. Sí. La pregunta es, ¿pudiera una enfermera hacer este tipo de cura? ¿Eso sí sería permitido? Previa a una evaluación de un especialista en el área, podría ser permitida, pero siempre con un seguimiento. Dígase, cada 15 días pasa por la consulta, a ver cómo va, a ver si tengo que agregarte algún medicamento, retirarte o cambiarte la crema o cambiarte el parche, porque los parches generalmente se utilizan dependiendo del estado que se encuentre la cicatriz. No es lo mismo yo una úlcera que yo va de primera vez, que yo quiera hacerle un desbridamiento químico, a una úlcera que ya se encuentra en proceso de epitelización. Los parches son totalmente diferentes y quizás algo que era conveniente
Al principio, si yo lo sigo utilizando, ya cuando la úlcera está en proceso de granulación o cicatrización, me va a dañar o me va a ralentizar el proceso. Entonces, por eso, si quizás se puede así hacer, puede que la enfermera lo cure, pero previa a una evaluación del especialista o previo a un seguimiento de la consulta por parte del especialista. Señores, estamos terminando el primer bloque del arte de curar. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, cirujano general y especialista en pie diabético y curado avanzado de heridas. Estaremos preguntando específicamente de todos esos remedios caseros que la gente se pone en la casa. Creo que a las personas que le salen úlceras en la pierna se convierte justamente en una ensalada. La gente le echa miel, le echa sal, cebolla, le echa vinagre blanco, le echa un reguero de cosas, a la cual le preguntaremos al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón qué él ha visto, que las personas tratando de curar una úlcera, en lugar de curarla, lo que hacen es que empeoran el asunto. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Continuamos con el arte de curar. Hoy estamos hablando justamente del cuidado de heridas, de esas lesiones en las piernas que mamá, papá tienen justamente en el área del tobillo y que comenzó como un puntito pequeñito y ahora ha ido creciendo y que eso cada vez que le ponen las gasas se llena de agua, se llena de líquido, no deja de botar pus y que justamente la pierna ahora se ha tornado completamente negra, ya se le han caído todos los vellos en la piel y ahora justamente todo el mundo está preocupado. Ese paciente que lo han llevado desde el hospital público donde le dijeron una cura, hasta el mejor médico del mundo, hasta médico en todos los lados, lo han llevado a curandero, lo han llevado a muchísimos sitios y todo el mundo lo ha puesto a tomar desde antibióticos hasta que le han dicho que posiblemente amerite cirugía. Y siempre existe ese temor de si necesitará o no esa persona algún tipo de amputación. Y vamos justamente, Luis, a entrar, a pesar de que dejamos en el otro segmento la parte de los remedios naturales. Vamos, Luis, inmediatamente a hablar de lo más temido por las personas, que es justamente cuando se requiere una amputación. Sé que en un programa previo hablaste de la cantidad de amputaciones que ocurren en República Dominicana todos los años,
Y sería importante que por favor dieras esta cifra nueva vez, porque sé que muchas personas entienden que quizás las úlceras o los problemas vasculares, así como los problemas infecciosos en las piernas, no representan un gran peligro porque ella tiene 1000 años o él tiene 1000 años con esa úlcera. Por favor, Luis. Bien, como tú decías, las estadísticas en nuestro país actualmente, la última investigación se hizo en el 2021, se producían aproximadamente 7000 amputaciones anualmente, tanto a nivel público como privado, de las cuales el 85% eran prevenibles. Dígase, simplemente con usted ir al médico a un chequeo a tiempo o a un especialista adecuado o preparado para el manejo de ese tipo de lesiones, eran totalmente prevenibles. En esas 7000 amputaciones no solamente son amputaciones mayores, no son amputaciones, dígase, por encima de la rodilla. Ahí se contaron amputaciones de deditos, amputaciones del medio pie, tanto como de la pierna completa. Pero sí, son totalmente prevenibles, la gran mayoría, como le mencioné, un 85% se podía prevenir en ese momento. Cuando tú hablas prevenible, Luis, ¿qué falló? Porque la realidad es que muchas personas de que se sienten algo van al médico. Hay otras que uno dice, ¿cómo caramba usted permitió que eso se pusiera de ese tamaño? Pero la realidad es, cuando una gente dice, tengo que ir al médico, y dónde se falla para que una persona termine justamente en que se ampute alguna extremidad. En nuestro día a día, lo que vemos diariamente en la consulta es que el paciente va cuando ya tiene un problema grave. No fue que él se vio precisamente una ulcerita que tiene 6 meses tratándola y todavía no le da importancia porque él se está poniendo sábila y el vecino... Nos faltó la sábila, sí. El vecino le dijo que se pusiera café o cualquier cosa. Y van cuando ya el pie presenta datos de un proceso infeccioso agudo o grave. Va a presentar datos de infección, enrojecimiento, va a presentar abscesos, salida de pus y demás. Entonces, cuando ya hay una infección que me llegó al hueso, que me afectó tendones, todos los tejidos profundos, obligatoriamente tengo que hacer cirugía. En nuestra especialidad de manejo de pie diabético y cura avanzada de herida, lo que intentamos es evitar las amputaciones. Hacer un desbridamiento, intentar dejar, aunque se retire abundante cantidad de tejido dañado, pero intentar dejar un pie funcional. Un pie que quede plantígrado, que aunque utilice algún calzado especial o lo que sea, pueda seguir utilizando su pierna. A diferencia del manejo que se le da en otros sitios, otros especialistas que generalmente piensan en amputar porque ya no hay nada que hacer. Pero en nuestra experiencia, la mayoría de los casos se puede evitar una amputación simplemente con un desbridamiento a tiempo y ayudándonos de un infectólogo para el proceso infeccioso, ayudándonos de un cirujano cardiovascular para mejorar el asunto de la circulación. Luis, sé que uno de los grandes temores que tiene la población dominicana es esa palabra de cáncer. Y sé que muchas personas quizás no lo sepan, pero hay úlceras en las piernas que las personas confunden que es una infección o que es un problema circulatorio y que muchas veces es cáncer. Sí. Pero también las agresiones continuas en piel pueden degenerar en cáncer, que eso es algo que muchas personas no lo saben porque no se habla mucho. Quisiéramos, por favor, que tú pudieras, ahora aquí al público del arte de curar, que por favor, Luis Armando Balcácer Pantaleón, como dijimos, médico general y especialista en pie diabético y cura avanzada de heridas, le hablara a las personas sobre ese vínculo de úlceras crónicas y la aparición posterior de cáncer, o el cáncer como una causa de úlceras crónicas, por favor. Bien, podemos mencionar un tipo de cáncer en específico que causa lesiones muy características, que son lesiones en forma de coliflor, que es el rhabdomiosarcoma. Va a presentar unas lesiones muy características que quizá para alguien sin experiencia pasan desapercibidas, pero para alguien que ya ha visto varios casos, que ya lo ha tratado y demás, son propias, que uno piensa de una vez, eso puede ser, y lo principal es sospecharlo para poder tratarlo. Por eso visitar a un especialista es muy importante. Entonces, esas lesiones que causa el rhabdomiosarcoma son lesiones que sangran fácilmente, que tienden a sobreinfectarse, tienen mal olor, generalmente se acompañan de miasis, dígase larvas de gusanos, por así, de larvas, de gusanos y demás. Entonces, también como tú mencionaste acertadamente, las úlceras crónicas, dígase, esas afecciones constantes en la piel, de sobreinfección, de isquemia y demás en la piel, pueden degenerar a producirme cualquier tipo de cáncer de piel, que generalmente son de muy mal pronóstico una vez que se diagnostican. Si no se diagnostican a tiempo, el 90%
van a necesitar una amputación alta de la extremidad para poder manejarlo, ya que se diseminan muy fácilmente hacia los demás órganos, tanto como linfático como a nivel arterial y venoso. Muchas veces, Luis, ese tipo de conversación no se tiene con los pacientes, pero la realidad es que sabemos que cualquier tipo de agresión sostenida en cualquier tejido puede convertirse posteriormente en un cáncer. Así que, vuelvo y comento, aquellas personas que tienen a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío, a quien sea, y lo único que hacen es hacerle cura, lo único que estamos pidiendo aquí en el arte de curar es que trate dentro de lo posible de llevarlo a que tenga algún tipo de evaluación médica especializada. Luis, como dijimos en la pausa previa, y tú mencionaste la sábila que se me había quedado, pero la realidad es que observamos que el dominicano es muy dado a esa medicina tradicional, como yo he querido llamarle, esa medicina homeopática, como se conoce en aquellos lugares, y ahora tenemos médicos funcionales, los cuales realmente yo no sé qué es eso, pero la realidad es que ellos dicen que son médicos funcionales y que ellos, aplicando algunas sustancias en algunos sitios, curan a la gente, entre comillas, sin ánimo de antagonizar ni nada de eso. Pero la realidad es que hay que preguntarse, ese tipo de medicamento, ese tipo de accionar, ¿mejora realmente las úlceras cuando la gente le pone lo que le decían antes, un cataplasma encima de esa herida, Luis? Hay cosas que sí van a funcionar, obviamente con una utilización adecuada. Por ejemplo, la utilización de azúcar. Nosotros utilizamos azúcar en nuestro diario vivir, en nuestra consulta privada, porque sí tiene efectos antibacterianos y también para promover la regeneración del tejido. Pero no es simplemente que usted va a echarle azúcar y le va a tapar ese pie. Y no a todos los pacientes. Exactamente, no todos los pacientes se benefician de lo mismo. No es simplemente la utilización a lo loco. Es bajo supervisión, el paciente tiene que estar ingresado, no es simplemente que usted se la pone en la casa una vez al día o una vez cada 3 días, no. Generalmente el azúcar hay que ponerla cada 3 horas para que funcione, para que tenga un adecuado funcionamiento. Son cada 3 horas. Generalmente los pacientes en la casa se la ponen y al otro día vuelven y se echan azúcar. Y cuando vienen a ver lo que tienen es un caldo de cultivo ahí y al otro día se está pudriendo esa piel y nadie sabe qué fue lo que pasó. Exactamente. ¿Qué más utilizan los pacientes la sábila? Sí, el aloe vera ayuda bastante, pero ¿qué pasa? Como yo mencioné anteriormente, las úlceras no pueden estar secas, es cierto, pero tiene que ser un ambiente húmedo controlado. La sábila hace que las heridas se mantengan muy húmedas, lo cual me va a macerar el tejido que está bien. Dígase, la piel circulante que todavía no se ha dañado, se va a mantener muy húmeda, se va a dañar y la úlcera va a seguir en aumento. Ok, Luis, hay algunas personas que se echan vinagre blanco de manera directa y mucha gente no sabe que el vinagre blanco es ácido. Es tanto así que se llama ácido acético, para que ustedes tengan una idea. Y cuando se echan eso, muchas veces siente que le pica. Y la gente aquí en este país es masoquista porque dice, si me está picando es porque me está funcionando. Por el amor de Jesucristo, Luis, si tú pudieras, por favor, decirle que el vinagre blanco se pudiera utilizar, pero bajo dilución y bajo supervisión médica y retirarlo. Por favor, si tú pudieras hablarle a la gente de eso un segundo. Exactamente, como mencionó el doctor. Nosotros utilizamos también vinagre, pero en diluciones. Nosotros preparamos incluso soluciones con vinagre y cloro, llamada solución Daki, pero es una dilución que en 1000 mililitros... No le dé eso a la gente, Luis, no se lo diga. No se lo diga, porque después está la gente preparando... Mientras más mejor, también le comienza a echar más. Exacto, así que por favor, no me le dé diluciones a la gente. Bien, utilizamos en nuestro diario vivir el vinagre. Generalmente cuando tenemos infecciones por hongo, infecciones por pseudomonas y demás, utilizamos el vinagre que le va excelente. Pero lo mismo, el vinagre utilizado indiscriminadamente me va a lesionar esa piel que está sana. La que se está curando, la que va a incluso ese tejido que va subiendo, que va granulando, lo va a dañar y la úlcera va a ampliar más o va a profundizar más. Entonces, no utilicen, por favor, remedios caseros, al menos que se lo autorice alguien especializado en el área. Señores, estamos hablando con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, quien es médico, cirujano general, especialista en heridas y quien tiene además un fellow en pie diabético. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando de cuál es el pronóstico de este tipo de pie y estaremos colocando algunas imágenes, las cuales en este momento le pedimos por favor discreción. Si hay niños pequeños, menores de 12, 13 años, que quizás no entiendan lo que es el proceso de esa presencia de heridas, que por favor se retiren del televisor para evitar algún tipo de trauma. Así que por favor, aquí en el Arte de Curar le pedimos un poquitito de discreción a los padres, madres y tutores, porque en el próximo segmento estaremos colocando imágenes de ese tipo. Vamos a la pausa y regresamos en un momento.
pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por app Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Este es el momento en el cual utilizamos para decirle que entren a las redes sociales, nos sigan en Instagram, en Facebook y en YouTube como El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es mi hermano, para aquellos que se preguntan, Luis Armando Balcácer Pantaleón. Es el hermano más pequeño, el Benjamín de la familia, con quien estamos conversando justamente del cuidado de heridas. Así que si usted tiene algún tipo de comentario para el doctor Balcácer, si usted tiene algún tipo de objeción en algo que se haya dicho, si usted dice, doctor Balcácer, es de atacar tanto los remedios naturales, que eso es porque la industria farmacéutica le paga millones, siga diciéndolo porque quizá la industria farmacéutica lo escucha y manda los millones. Pero mientras tanto, como dice el doctor Balcácer Pantaleón, no es que los remedios naturales sean malos, no es que los remedios caseros, esa medicina homeopática sea mala. El problema es que todo en la vida dicen por ahí que son las medidas. Dicen por ahí que es cómo, cuándo y por qué se utiliza. Y recuerden que una frase que él dijo es bastante interesante. Lo que funciona para usted posiblemente no funciona para otro. Y asimismo, lo que funciona para otra persona, para usted posiblemente no sea lo idóneo ni lo ideal. Como dijimos antes de irnos a la pausa, en este blog estaremos colocando imágenes de úlceras en las piernas, de úlceras en los pies. Y necesitamos que los más pequeñines de la casa, si van a estar con ustedes, usted le explique, o que por favor estas personas se retiren. Algunas de estas imágenes pudieran ser un poco impactantes para ellos y por tal razón le pedimos discreción y moderación a la hora de visualizarlas. Luis, cuando observamos estos pies diabéticos que tienen úlceras específicamente a nivel de los tobillos, sé que han ido creciendo, que muchas veces toma toda la circunferencia. Este tipo de procesos realmente tiene cura, porque muchas personas hablan de que posteriormente va a haber que hacerle un injerto, que si hay que ver que no tengan bacterias. ¿Cómo se prepara un paciente que tiene una úlcera muy grande para poder repararla con las tecnologías y con las opciones terapéuticas que disponemos hoy en día aquí en República Dominicana? Bien, como tú bien mencionaste, una de las opciones que tenemos es injertar. Pero no es que todo paciente que llegue a la consulta con una úlcera de 6, 7 años de evolución, yo puedo decirle no, vamos a injertarte. Es un proceso de preparación. Primero que tengo que tener por lo menos 2 cultivos tomados en diferentes etapas negativos. Tengo que tener una úlcera que ya se encuentra epitelizando. Tengo que tener una adecuada nutrición, un nivel nutricional, una adecuada cantidad de proteínas en mi cuerpo para que ese injerto prenda, como llamamos en cirugía. Entonces,
¿Cómo preparamos actualmente? Como le mencioné, tenemos la utilización de parches, la utilización de ungüentos, los desbridamientos seriados, que generalmente lo hacemos en quirófano para comodidad del mismo paciente. Pero si es algo pequeño, se puede hacer en la consulta con anestesia local, que va a ayudar a que esa úlcera deje de crecer, a que ese tejido que se ve arropado por una cantidad de fibrina, de una cantidad de biofilm, que es una capa que producen las bacterias que evita que ese tejido crezca. Entonces, ¿cómo le eliminamos ese biofilm? ¿Qué es lo que más nos atrasa las úlceras? Con la utilización de parches, de crema. Generalmente lo que más se ha demostrado que funciona es el desbridamiento quirúrgico en quirófano para comodidad del paciente, dependiendo del tamaño de la úlcera. Luis, algo interesante que dijiste y lo has mencionado varias veces son los parches. Y vemos los familiares que cada vez que tienen un paciente que tiene una úlcera lo viven llenando de parches por todos lados. Pero en algunos casos vemos simplemente que el parche es para cubrir la herida, como para uno no ve que la herida está ahí, porque vemos que el proceso continúa. La realidad es, ¿los parches son una solución o son un tente ahí, como decimos aquí? Generalmente tenemos úlceras que no avanzan y con la utilización de un parche adecuado vemos inmediatamente en la próxima cura como la úlcera se ha reducido considerablemente. Entonces, sí, son una solución, pero no es simplemente ponerle el parche. Si yo no utilizo algún ungüento, si yo no tengo una adecuada cura, si yo no retiro el biofilm, ese parche simplemente se va a poner y ya, y simplemente va a absorber el tejido que tenga y no va a aportar nada, simplemente que el paciente gaste su dinero. Algunas de las imágenes que hemos colocado aquí en este segmento, pudimos apreciar áreas negras en el medio de una herida, áreas negruzcas. Esa área negra, sabemos como médico que es un área en la cual no llega sangre. Cuando un paciente se ve una lesión, una capa negra, así como la que hemos puesto en las imágenes, ¿cuál es el próximo paso a la hora de que ese paciente va a la consulta? Todo el tejido necrótico, que necrótico es eso negro. Eso negro es necrosis. Hay que retirarlo. Ese tejido lo único que va a hacer es acumular bacterias que me van a sobreinfectar la úlcera, van a evitar que ese tejido de granulación crezca y la úlcera no va a cerrar. Obligatoriamente el gol estándar es desbridamiento quirúrgico, ya sea en quirófano, ya sea en el consultorio, dependiendo la magnitud del área negruzca que se encuentra. Luis, ¿qué tan probable es que esas úlceras vuelvan y aparezcan después que cierren? Porque lamentablemente observamos gente que dice, ay doctor, y lo digo porque en mi consulta eso pasa. Gente que va a mi consulta y me dice, Balcácer, ya se me cerró la úlcera que usted me trató, pero ahora en el otro pie me está saliendo otra úlcera. ¿Qué vamos a hacer, doctor? En este caso, ¿es común que recidiven, que vuelvan y aparezcan este tipo de procesos? Sin los cuidados adecuados posteriores al cierre de la úlcera, hasta un 70% va a reaparecer en el mismo lugar o puede aparecer en el otro miembro. El 70% va a aparecer. Con los cuidados adecuados, dígase, la utilización de medios compresivos, la realización de algún procedimiento quirúrgico para mejorar el asunto de la circulación, la utilización, el cambio del estilo de vida, la hidratación adecuada de la piel y demás, que son formas que tenemos para evitar de que esa úlcera aparezca, las recidivas van a ser menores a un 20%. Ok, o sea que estamos hablando que si hay un cuidado correcto, podrían aparecer menos del 20% como plantea, y eso es interesante que la gente lo sepa. Luis, mira, hay una herida que quizá no está en las piernas, pero que sé que muchas personas que están viendo este programa están preocupadas. Y vamos a finalizar este bloque con esta respuesta que nos vas a dar, y nos quedan 3 minutos aproximadamente. Y son aquellas úlceras que aparecen en la parte baja de la espalda, en el área ya del sacro, abajo, cerca del ano, por esas personas que están hospitalizadas por mucho tiempo, que están encamadas en la casa y ahora tienen lo que le llaman una llaga. En muchos casos son lesioncitas simplemente superficiales de la piel, pero en otro el familiar te dice, me cabe el puño completo en la lesión de mamá o de papá, que se pasa todo el día acostado. Háblanos, por favor, un poquitito de esas úlceras por compresión. Bien, esas son las denominadas úlceras por decúbito o úlceras por presión, que se dan porque el paciente permanece en la misma posición por un periodo de más de 2 horas. Oiga, las 2 horas en la misma posición me va a predisponer a que se me forme una úlcera, que no solamente va a ser en la región sacra, dígase, entre los glúteos, va a aparecer en cualquier punto de apoyo, dígase, los talones, el hueso occipital, los codos, los omóplatos y demás.
Todo punto de apoyo que tenga una prominencia ósea es susceptible a que se forme una úlcera. Entonces, ¿cómo se evita que se forme esto? Moviendo el paciente, ese es el pilar. El paciente tiene que cambiar de posición cada 2 horas, pero necesitamos el compromiso de los familiares, que es lo principal, porque perfecto, en el día hay 4 o 5 gente en la casa, cada quien se turna para mover a mamá o mover a papá, pero en la noche lo acostamos a las 9 de la noche, nos acostamos nosotros y volvemos a ver el paciente al otro día a las 8 de la mañana. Entonces el paciente tiene 8 horas probablemente en la misma posición y esa úlcera simplemente se va a agrandar hasta llegar al hueso y es una causa de mortalidad elevadísima en pacientes que están encamados. Entonces, necesitamos un compromiso familiar. Sé que es difícil, muy difícil, pero necesitamos que ese paciente se mueva cada 2 horas, a la hora que sea, no solamente en el día, también en la noche. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, quien es médico cirujano general y especialista en cuidado avanzado de heridas, así como pie diabético. Durante todo el programa hemos estado colocando los teléfonos del doctor Balcácer Pantaleón, su celular personal, porque él tiene una característica, y es que hace visitas a domicilio. Así que si usted tiene algún familiar que tiene una herida que no termina de cerrar, alguna herida que está generando algún tipo de problema, trate de llamarlo para que él pase por la casa y lo evalúe. Y si la persona amerita hospitalización, si la persona amerita cuidados o curas diarias o con mayor regularidad, o necesita tratamiento con antibióticos, toma de cultivo o algún otro tipo de evaluación, el doctor Balcácer Pantaleón se encargará de esa parte. Así que por favor, manténgase con nosotros, vamos a la última pausa y al regreso estaremos cerrando más que nada con la parte de prevención de úlceras y heridas en miembros inferiores. No se vayan, quédense por ahí en un momentito. Gracias por continuar en el arte de curar. Señores, este es el último segmento, el último bloque sobre las heridas en miembros inferiores. Aquellas personas que han tenido úlceras en las piernas desde hace 1000 años que no terminan de cerrar, alguna gente que ya cerraron y ahora tiene miedo que le vuelva a ocurrir. En este segmento, como dijimos, estaremos hablando justamente de lo que es la prevención, justamente de qué medidas tomar dependiendo de cada paciente para tratar de reducir la probabilidad de que vuelvan a salir esas úlceras. El doctor Luis Balcácer Pantaleón nos acaba de decir que hasta un 70% de las lesiones pudieran regresar si usted no se cuida. Estaba hablando de que 1 de cada 5 es casi seguro que va a salir, pero que hasta 7 de cada 10 pudieran regresar si usted no corrige las diferentes partes. Luis, si pudiéramos dividir estas personas que hacen úlceras frecuentes en las piernas, si lo pudiéramos dividir en grupos, por ejemplo, diabéticos, personas con problemas arteriales, personas con problemas venosos, y arrancamos con los diabéticos que están viendo el programa o algún familiar que lo está viendo y papá o mamá tiene un pie diabético que tiene muchísimo tiempo yendo a curarse y está mejorando. ¿Qué medidas esa persona como diabético pudiera tomar para que esas úlceras, luego de que vayan mejorando, no echen para atrás? Por favor, Luis. Vamos arriba. Bien, mantener una higiene adecuada es fundamental. Cambiar hábitos, obviamente hábitos que sean tóxicos, dígase el consumo de tabaco, alcohol y demás, que no realicen ejercicio físico también es un factor de que predisponente a que se formen o se vuelvan a generar esas úlceras. También pacientes que mantengan unos niveles elevados de glicemia. Esa es la génesis de todo. Necesitamos mantener una glicemia lo más basal posible, si hace por debajo de 130 en pacientes que ya son diagnosticados con diabetes. Entonces, también la utilización de ungüentos, cremas hidratantes, la piel reseca es más susceptible a romperse y que se infecte y que por ahí Luis, eso es interesante porque a la gente no le hablan de eso y muchas veces le dicen a los diabéticos que no se pongan nada en la pierna. No. Sin embargo, tú estás diciendo de que la piel debe mantenerse lo más húmeda posible, por lo menos la sana, la piel que ya está sana, tratar de que esa piel, claro, hidratada, porque de lo contrario pudiera abrirse. Si pudiera repetir esa parte. Totalmente. La piel reseca se cuartea, hablando coloquialmente. Excelente. Así es que le gusta a la gente. Se cuartea. Y es una puerta de entrada. Y usted que es paciente que tiene algún problema de diabetes, un paciente que tiene la defensa bajita, cualquier microorganismo que se entre por ahí va a infectarse, va a crearle un absceso, va a crearle una úlcera, que va a ser de difícil manejo por su propia condición. Entonces, ¿alguna otra cosa adicional? Porque mencionaba específicamente lo del asunto de la dieta. Y vi que en un programa te cuestionaron sobre el asunto de las frutas. Y tú decías que las frutas son buenas. Sabemos el problema o la ventaja, que genera a nivel gastrointestinal, fibras, etcétera, etcétera. Pero tú mencionabas que el azúcar de la fruta al final se convierte también
en azúcar. Sí. O sea, hay un paso de fructosa a glucosa y ahí comienza el mismo proceso. Entonces, la realidad es, darle unas harturas de fruta a los diabéticos no es beneficioso. Para nada. Hay incluso guías que hablan del nivel glucémico de cada fruta, que está fácilmente asequible en internet. Pero las frutas que usted mismo cuando la prueba dice son muy dulces, son las que más debemos evitar, dígase mango, la piña tiene un nivel glucémico altísimo, la fresa y demás. Son frutas que no es que no la puedan consumir, pero en cantidades moderadas. Papá, mamá que es diabético no puede vivir de fruta. Sí, no puede vivir de fruta porque ahora el diabético dominicano, esa es la dieta, dale fruta, mamá. No, para nada. Vamos a empeorar el cuadro, vamos a tener unos niveles altos de glicemia y eso es lo que degenera en todos los problemas que hemos estado hablando. Luis, si entramos inmediatamente en el paciente ahora con problemas vasculares, tanto arteriales como venosos, esa gente que el problema no es porque tienen diabetes, sino porque tienen un problema de circulación, ¿cuál sería tu recomendación en ese caso? Lo principal es ir a evaluarse al médico, obviamente, porque se van a tratar totalmente diferentes. Ya si es arterial, yo no puedo utilizar medios compresivos porque me va a disminuir la circulación. Excelente. Pero sin embargo, si es venoso, el gol estándar es yo utilizar medios compresivos. Cuando es mixto, entonces el manejo ya sería totalmente diferente. Por eso, acuda a su especialista, al que usted más le tenga confianza, que lo va a referir generalmente a donde un cirujano cardiovascular, que es el que le va a dar el tratamiento ideal cuando ya son problemas propiamente arteriales, que no presenten úlceras. Ok, Luis, nos quedan exactamente un minuto y medio. Quisiéramos, por favor, tu recomendación puntual para aquellas personas que tienen úlceras en los pies que no terminan de avanzar. Sabemos que una recomendación que vamos a dar aquí en El Arte de Curar es trata de llamar al doctor Balcácer Pantaleón para que haga una visita, para que él le dé una evaluación y les comente sobre cuál sería su parecer. Pero tus recomendaciones puntuales para la población general, sobre todo para prevenir úlceras en miembros inferiores. Bien, como mencioné anteriormente, mantener una piel sana, utilizar una adecuada asepsia, dígase, lavarse bien los pies, no dejarse los pies húmedos, evitar la aparición de hongos que van a sobreinfectar el pie, va a dar una celulitis, una erisipela, lo cual va a generar generalmente una úlcera. Entonces, cambiar el estilo de vida, ese estilo de vida sedentarismo, aunque usted sea un señor de 60, 70 años, intente caminar, mover las piernas, que eso es lo que va a hacer que la sangre recircule adecuadamente. También, por favor, la automedicación, evitarla. No utilicen aspirina simplemente porque me va a diluir la sangre y me va a llegar mejor. También tenemos úlceras asociadas al uso de aspirina, que podemos hablarlo más adelante porque ya el tiempo se nos ha acabado. Señores, gracias por su sintonía, gracias al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón por su tiempo y gracias a ustedes por seguir con nosotros aquí en El Arte de Curar. El día de mañana tendremos otro programa y agradeciendo a ustedes, repito, que nos hayan dedicado este tiempo. Para nosotros es un placer que hayan estado con nosotros. Gracias. Hasta la próxima.